Bien, buenos días a todos, buenos días a los que nos van a seguir, aunque esta vez no va a ser en vivo, pero a los que nos van a seguir por la grabación, bueno, pues, bienvenidos, bienvenidas, y si gustan dejarnos igual comentarios y preguntas y demás, van a ser bienvenidas y se van a atender posteriormente. Bueno, pues ya con este cerramos el primer ciclo de seminarios de este trimestre, cerramos con la cereza del pastel. Cerramos con este proyecto que de alguna manera es así como la interfaz entre, más bien la interfase, entre, entre la parte previa, la parte histórica que platicamos en la primera sesión y, y cómo se formó de alguna manera este grupo eh, pues tan diverso que de alguna manera nos dio para diversificar ese proyecto en diferentes líneas de investigación. Bueno, pues sin querer spoilearle tanto su plática a Tania, en esta ocasión justamente vemos cómo el estímulo eléctrico puede de alguna manera modificar la fisiología ahora de un conjunto de microorganismos que llevan a cabo diferentes procesos metabólicos de manera sinérgica. Y pues bueno, aquí Tania nos va a platicar un poquito más a detalle sobre lo que es este proceso. Hagan un premio, sí es cierto, por cierto. Y bueno, es una línea que surgió bueno, una idea que surgió hace, si no me equivoco, unos 15 años, más o menos, que se hizo el intento hace unos 15 años aproximadamente. Por X o Y razón no se pudo, pero creo que por algo pasan las cosas, porque se dio en este momento y en este momento se formó este equipo pues tan fuerte y que de alguna manera nos tiene hoy aquí platicando, ¿no? Entonces, pues bueno, Tania, te cedo la palabra. Sí. Hola, buenos días a todos. Pues gracias por la presentación. Muchos ya conocen, Pásate mejor de este lado. muchos ya conocen de qué trata mi investigación. Así como que retomando cómo empezaron estos seminarios, hoy quiero hablarles un poquito de la historia de cómo se fue desarrollando, de esos detalles que a veces no mencionamos, pero que son muy importantes, y cómo fue que logramos, nosotros creemos, aportar un poquito a la ciencia, ¿no? Entonces, este es un proyecto en el cual buscamos presentar a la digestión anaerobia como una estrategia eficiente para el tratamiento de aguas residuales, pero a temperatura ambiente. Esto lo logramos por medio de una estimulación eléctrica. Y bueno, ¿cómo llegamos aquí? En mi examen de maestría tuve la fortuna de que el doctor Ricardo Beristain fuera mi sinodal. Ahí lo conocí y supe que era un experto en el tratamiento de aguas residuales. Entonces me acerqué a él para continuar con mi formación en la investigación y él, en su expertise, sabía que había una oportunidad de mejorar el proceso de producción de metano y el tratamiento de aguas residuales, pero pues que esto fuera a temperatura al medio ambiente, ¿no? Y fue como me propuso este proyecto y que colaboráramos con el doctor Nacho González, ¿no? Como bien comenta Víctor, esta fue una idea que ya tiene muchísimo tiempo y que este era el sistema inicial con el que se propuso el protocolo para entrar al posgrado de biotecnología. Y además ese que nos dejaron plantado el alumno, que no conectaba los electrodos y decía que estaba trabajando. Así dice. Entonces, como bien comentan, fue un proyecto que no llegó a un buen puerto, ¿no? Pero que dejó ahí una semillita y una inquietud de continuarlo. Entonces, nosotros empezamos con este proyecto presentando la primera hipótesis, que fue que la aplicación de una corriente eléctrica controlada puede acelerar el metabolismo anaerobio a temperatura ambiente si la corriente se aplica en las etapas adecuadas del proceso de degradación. Así iniciamos con este proyecto, ¿no? Pero ¿por qué era importante esto, no? Bueno, como ya se ha hablado en algunos de los seminarios anteriores, la digestión anaerobia se ve no solamente como un proceso en el cual se remueven contaminantes, sino también en el que se recuperan recursos, como es el biogás, que puede ser utilizado como una fuente de energía renovable, o la producción mínima de lodos, que puede ser utilizada como un fertilizante. Claro que todo esto sí se opera a una temperatura de 35 grados.
Y esta era una de las principales limitantes, y es, ¿no? Además, aunque la digestión anaerobia es ampliamente utilizada para el tratamiento de aguas residuales y principalmente de lodos, tiene diferentes condiciones que la hacen más sensible. Una de ellas es la complejidad de la materia orgánica presente en estos sustratos. Otra, que al ser un consorcio microbiano necesita una sinergia casi perfecta para que no haya un desbalance en el proceso. Y la temperatura. Esto ha llevado a que en nuestro país se considere un proceso con una velocidad de reacción baja y por ello solamente representan el 13% y de las plantas existentes, solo 9 plantas aprovechan el biogás. Como ya también han presentado en otros seminarios, el proceso líder en México está enfocado en procesos aerobios, que representa el 50%, principalmente con los activados. A pesar de que estos procesos son muy robustos y tienen unas altas eficiencias de remoción, necesitan un costo energético muy elevado y tienen una generación de biomasa muy grande que no ha podido resolverse hasta ahora. Entonces, que ya teníamos todo este panorama, empezamos a integrar nuevas perspectivas al proyecto. Una de ellas fue la doctora Carmen Fajardo, que además de recibirme en su laboratorio para que se desarrollara la mayor parte de estos experimentos, fue muy importante en mi formación en el laboratorio, ¿no? Yo venía, como dicen, del kinder -2, entonces yo no tenía nada de experiencia, ¿no? Venías del PEMA. Venía yo del PEMA, ¿no? Que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Entonces, ¿Verdad? ella fue parte de los primeros experimentos, las primeras frustraciones, las pruebas y todo lo que pasó al inicio, ¿no? También en ese tiempo se integró el doctor Víctor Sánchez, que fue el organizador de este seminario, que como ingeniero químico y con una experiencia previa en la estimulación eléctrica de microorganismos, aportó mucho al proyecto. Y finalmente el doctor Ulises Durán Hinojosa, que tenía un expertise muy amplio en la digestión anaerobia y que también tenía una visión más ingenieril para evaluar estos procesos metabólicos. Entonces así armamos el equipazo, ¿no? que nos llevó a desarrollar todas estas tecnologías. Ahora, lo primero que hicimos, como muchos, yo empecé mi doctorado en pandemia, entonces casi el primer año fue puras reuniones de Zoom. Y lo que hacíamos en esas reuniones de Zoom era analizar artículos, ¿no? Entender qué es lo que había sobre este tema y dónde podíamos entrar nosotros, qué era lo que faltaba investigar. Y en esta revisión, ¿qué descubrimos, no? Bueno, que un sistema bioelectroquímico era acoplado a un anaerobio a través de una fuente externa de energía, utilizando electrodos, que se utilizaban generalmente aguas residuales e industriales, que la temperatura en las que operaban este tipo de procesos era de 35 a 37 grados, que el rango en el que aplicaban el voltaje era de 0.5 a 3.5 y que el material de los electrodos era principalmente de hierro, grafito, titanio y acero inoxidable. Y algo en lo que se enfocaban la mayoría de estas investigaciones era en la formación de biopelículas en la superficie de los electrodos. En estas proliferaban bacterias que son electroactivas y que participaban como mediadores redox en la remoción de contaminantes, ya sea de manera directa o indirecta. Y con todo esto se lograba incrementar la producción de metano de un 15 a un 27%. Y además nos dimos cuenta que todo se analizaba de manera global, ¿no? Siendo que la digestión anaerobia está conformada por 4 etapas. Entonces, con toda esta información, dijimos, pues hay que escribir un review, ¿no? Y fue como publicamos el primer artículo en el que hablamos de cómo un campo eléctrico de baja magnitud influye en el tratamiento de aguas residuales por digestión anaerobia, ¿no? Y este fue el que nos dio el panorama de cómo nosotros podíamos incidir en esta tecnología, porque pues no estábamos descubriendo el hilo negro, ¿no?
Entonces, ¿cuáles eran los retos que enfrentábamos y cómo podíamos innovar? Primero, una de las cosas que nos dimos cuenta es que la mayoría de los autores no presentaban una metodología para seleccionar las condiciones de operación, el voltaje, el material de los electrodos, ¿no? Entonces, ahí era una ventana de oportunidad, ¿no? Otra cosa era que nosotros queríamos tratar aguas residuales domésticas y como ya les hemos comentado, el problema es que tienen una carga orgánica muy baja y esto no es ideal para procesos anaerobios. Entonces teníamos que buscar una estrategia para suplementar y elevar esta carga orgánica. Otra es que nosotros queríamos operar a temperatura ambiente. Y este era un problema porque la mayor producción de biogás se obtenía en 35 y 45 grados. Y las aguas residuales generalmente están en 20 y 25 grados. Entonces, este también era un reto. Por otro lado, nosotros queríamos analizar cada una de las etapas, ¿no? Y aunque la digestión anaerobia siempre se presenta de forma secuencial, realmente es un proceso que es simultáneo, ¿no? Entonces, pues iba a ser un reto poder eh, solamente enfocarnos en cada una de las etapas, ¿no? Para determinar cuál era el efecto en cada etapa. Y finalmente, pues nosotros nos queríamos salir un poquito del enfoque de las biopelículas, ¿no? Queríamos enfocarnos más en la biomasa suspendida y algo que también descubrimos es que realmente los efectos que se reportaban no eran directos del campo eléctrico, ¿no? Eran reacciones secundarias que ocurrían en los electrodos, era la formación de biopelículas, pero no había nada que hablara del campo eléctrico como tal, ¿no? En ese tiempo nosotros pensábamos que íbamos a lograr hacer ese análisis, ¿no? ¿Y cómo fue que empezamos a poner en práctica nuestras ideas, no? Primero quisimos hacer una caracterización electroquímica para establecer las condiciones de operación. Utilizamos la metodología reportada por Velasco y colaboradores de 2006, en donde consiste en hacer un barrido con diferentes densidades de corriente y obtener el potencial de la celda para encontrar en el área donde, más bien la ventana de operación en donde el comportamiento fuera lineal. Y probamos 3 materiales en un inicio. Probamos grafito y acero inoxidable, porque estos eran 2 de los materiales más utilizados en la literatura, y quisimos probar otro, titanio recubierto con óxido de rutenio. Esto porque ya venía el grupo trabajando con este, ¿no? Era muy resistente a la corrosión, tenía una buena estabilidad y la vida útil era muy prolongada, ¿no? Y también en esta caracterización evaluamos el pH. Aquí, ¿qué queríamos obtener? Una densidad de corriente que no provocara reacciones secundarias, porque nosotros no queríamos que los efectos que evaluáramos estuvieran relacionados con la oxidación de los materiales de los electrodos. Nosotros queríamos solamente enfocarnos en el efecto del campo eléctrico. Entonces dijimos, si va a haber un cambio significativo en el pH, es que están ocurriendo reacciones secundarias. Entonces, como pueden observar en este gráfico de pH, el electrodo que tiene un comportamiento más constante es el de titanio recubierto con óxido de rutenio, ¿no? Y entonces nosotros encontramos nuestra ventana de operación de 0.5 a 1.5 miliamperes por centímetro cuadrado. Considerando esto y la separación que teníamos de los electrodos en nuestro sistema, consideramos que tendríamos que evaluar estas 3 magnitudes del campo eléctrico. Luego, para llevar a cabo la caracterización de cada una de las etapas, bueno, pues también hicimos una revisión exhaustiva de la literatura, pero decidimos solamente enfocarnos en la ruta metabólica, ¿no? Observar qué sustrato iniciaba y terminaba la etapa, ¿no? Y enfocarnos solamente en evaluarlo. Y así fue como hicimos este diseño experimental, en el que en cada una de las etapas, por ejemplo, en la hidrólisis, evaluamos el consumo de sacarosa y la producción de monómeros. Esto lo realizamos en celditas de 130 mililitros que operamos a temperatura ambiente, porque ese era el objetivo, ¿no? Evaluamos las 3 magnitudes del campo eléctrico
y lo inoculamos con un lodo previamente estabilizado a la temperatura ambiente. Adicionalmente, medimos el pH y el ORP. Aquí el potencial de óxido de reducción era un indicador que igualmente el grupo ya había utilizado anteriormente, ¿no? En ese punto nosotros queríamos hacer una relación entre el ORP reportado en la literatura para cada una de las etapas y el que nosotros obteníamos, como una especie de control, ¿no? No sabíamos qué iba a pasar después, ¿no? Nada más, Sí. para los que no estamos acostumbrados, ¿qué es el ERP y cómo lo mides? Porque medimos oxígeno en suelo, pero no es muy común. Ujú. Bueno, el potencial de óxido de reducción nos habla de qué ambiente está presente en nuestro sistema, ya sea oxidante o reductor. Cuando es oxidante, el ORP tiende a ser positivo o más positivo, y cuando es reductor tiende a ser negativo. Nosotros utilizamos un electrodo que nos ayudaba a medir, corrígeme si me equivoco, la diferencia de potencial entre el electrodo y las especies predominantes que estaban como, Porque no es me una acuerdo. celda. Es que, acuérdense, Sí, sí, hay una sí. cosa muy importante. Préstame, para que quede grabado. El, No, el, no, que, no, el no, no. micrófono. No, tú no te lo quites tú. Ah, bueno. A ver, esto es una cosa muy Está importante, bien. ¿sí? Porque nosotros que utilizamos electrodos para enviar un estímulo y modificar las propiedades de lo que estamos midiendo, esos son los electrodos de trabajo, digamos. Pero para medir pH, conductividad y ORP y oxígeno disuelto, todas son celditas electroquímicas, ¿sí? Eso hay que acordarnos, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre cuando estamos midiendo todas esas cosas, tenemos que decir cuál es la celda electroquímica, siempre es un electrodo de referencia con respecto a otro electrodo que dependiendo de lo que vas a medir es diferente. En la conductividad tenemos una celita con 2 electrodos de platino y una señal sinusoidal, ¿sí? Por ejemplo, en el pH que tenemos 2 electrodos de plata, cloruro de plata, uno exterior y otro exterior, y lo que estamos viendo es el potencial de la membrana, ¿sí? Y en cambio aquí en el ORP es una celdita, así que no lo veo. El problema que es eso, que todo está tan interiorizado afortunadamente que no vemos, pero sí tenemos, acuérdense, el principio para una investigación exitosa, es decir, siempre ¿qué mido? ¿Cuál es el principio de medición? Para entonces decir cuáles son los límites en lo que está midiendo. Si no, mido puras fumadas, ¿sí? ¿Ok? Entonces el ORP es una celdita de un electrodito de plata, cloruro de plata y un alambrito de platino, ¿sí? Entonces lo que estás midiendo es el potencial del alambrito de platino, que como no puedes medir absolutamente, tienes que medir la diferencia de potencial. Y eso es el ORP, ¿sí? Y eso, como dices, es seguir si el proceso, hay un proceso en donde hay oxidaciones o reducciones. Y eso es un control, ¿sí? Eso es para. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que... Repiten eso porque es muy interesante todo lo de los pasos. Eso fue genial. ¿Está? ¿Sí? Sí. Porque comenzaste con la sacarosa, ¿no? Ajá, en la hidrólisis evaluamos el consumo de sacarosa, su consumo y la producción de monómeros, ¿no? En la acidogénesis alimentamos glucosa y evaluamos el consumo de la glucosa y la producción de ácidos grasos volátiles. En la cetogénesis alimentamos ácidos grasos volátiles, evaluamos su consumo y la producción de acetato. Y finalmente, en la metanogénesis alimentamos acetato y medimos la producción de metano, ¿no? Entonces, ese fue el arreglo experimental inicial. Entonces, ¿qué obtuvimos? Les voy a presentar sobre las 2 etapas que tuvieron un efecto más significativo. Una de ellas fue la hidrólisis. Aquí podemos observar el perfil de consumo de sacarosa y que en presencia de la estimulación eléctrica hubo un mayor consumo. Específicamente en la hora 3, esta se alcanza casi a eliminar por completo. Aquí observamos los perfiles de ORP que obtuvimos para cada hora y aquí observamos algo muy interesante, ¿no? Que el ORP se movía a un valor menos negativo en presencia de la estimulación eléctrica. Luego ajustamos estos perfiles a un modelo de Gompers para determinar la velocidad de reacción obtenida y observamos que hubo un incremento del 42 al 72%. Luego, en la etapa de metanogénesis, también ocurrió algo muy interesante.
con la menor magnitud del campo eléctrico se obtuvo un incremento del 39% en la producción de metano. Sin embargo, con las magnitudes mayores, esta fue menor. Y luego el ORP otra vez presentó un comportamiento diferente, ¿no? En donde con la mayor magnitud del campo eléctrico se volvió menos negativo. También evaluamos la composición del biogás y vimos cómo incrementó el CO2. También comparamos nuestros resultados obtenidos de la actividad metanogénica específica con otros trabajos que operaban en condiciones convencionales, ¿no? Uno que operaba 25 grados, estuvimos por encima del valor reportado, y otro que operaba 35 y estuvimos cercanos, ¿no? Y aquí, bueno, pues ya habíamos logrado parte de nuestro objetivo, ¿no? Efectivamente, con una estimulación eléctrica podíamos mejorar el proceso de digestión anaerobia a temperatura ambiente. Pero aquí el punto era saber por qué, ¿no? Explicar qué había detrás. Y el único indicador que nos daba una respuesta muy significativa era el potencial de oxidorreducción. En las etapas de acetogénesis y acidogénesis, el ORP no tuvo cambios significativos, pero sí en la etapa de hidrólisis y en la etapa de metanogénesis. Entonces, pues como que no sabíamos muy bien a dónde ir, ¿no? Pero empezamos a pensar que podía ser que la sustancia que estaba modificando el ORP era el oxígeno. De hecho, en ese momento hubo como un pequeño debate entre nuestro grupo de que no creo, que no sé qué. Que es anaerobio, y si es anaerobio, Ajá, ¿no? se petatea con el oxígeno. Entonces, el doctor Ricardo Bernstein encontró una de las referencias que le dio todo sentido a nuestra investigación, que fue la de Botello y colaboradores de 2010, que habla sobre los efectos del oxígeno en la digestión anaerobia. En este artículo, ellos mencionan que en condiciones microaerobias, el oxígeno puede ser consumido por bacterias hidrolíticas, que son facultativas. Estas van a tener una mayor actividad enzimática para hidrolizar a los polisacáridos, y esto va a hacer que las etapas consecutivas pues tengan un mejor rendimiento, o sean más rápidas. Entonces, ¿por qué pensábamos que estaba ocurriendo esto? Bueno, porque sabíamos que nosotros, al imponer una corriente en un sistema electroquímico, damos lugar a la electrólisis del agua, en donde hay una producción de oxígeno y de hidrógeno. Entonces decíamos, bueno, si se produce el oxígeno y esto mejora la hidrólisis, tal vez el hidrógeno entra también en la etapa de la metanogénesis hidrogenotrófica, ¿no? Para reducir al CO2 y producir el metano, y esto es lo que hace que incremente. Entonces, quiero ampliar el programa, sí, ya que es el resumen de todo y para que quede claro que tenemos que cuidar. Evidentemente, cuando se va a imponer un campo, un estímulo eléctrico en una solución, vamos a tener que cerrar el circuito, ¿sí? Porque los electrones pasan en los cables, ¿no? En todo, del equipo y todas esas cosas. Pero cuando los electrones llegan a la interfase, esos electrones no son estables en la solución, ¿sí? Entonces tiene que haber una reacción química que transporte la carga del conductor electrónico al conductor iónico. Entonces tiene que haber a fuerza una reacción de oxidación y una reacción de reducción. Entonces, aquí viene la selección que se nos pasó. Lo que se hizo para seleccionar los electrodos es que no oxidaran ni redujeran nada del medio de cultivo, para no cambiarlo, y solamente producir lo que está en gran cantidad es reducir y oxidar el oxígeno. Entonces, por eso la selección del electrodo es muy importante, ¿sí? Y no está Selene, pero ahí está atrás. ya llegaste, ¿sí? Ok. Perdón, se me sale lo nacho, ¿sí? Pero entonces, lo que sí es importante, ¿sí? Es entonces seleccionar qué es lo que se necesita. Y aquí, de manera, pues, muchas veces los grandes inventos son por los errores que cometes en el experimento. Aquí, lo que sí diseñamos, estábamos seguros que queríamos eso. Y entonces, eso lo que forma son hidrógeno y oxígeno. Y además, la otra cosa preciosa, ¿sí? Que lo que hicimos es que se forman microburbujas. Ese es el reto de esto. Bueno, y con estas hipótesis presentamos mi examen predoctoral, ¿no? Afortunadamente, aunque en ese tiempo yo no lo vi así,
uno de mis sinodales había trabajado con un sistema similar, ¿no? Y aquí fue donde él tenía otra perspectiva, ¿no? Para empezar, decía que la electrólisis del agua no se daba a bajas magnitudes y si se daba era despreciable. Esta no iba a influir en el metabolismo. Y si sí influía, iba a inhibir a la metanogénesis, ¿no? Entonces, también los otros sinodales nos decían, bueno, entonces tienes algo mal en tu metodología, vuelve a revisar tus datos. Y entonces, pues ahí fue como nosotros decíamos, pues, ¿cómo demostramos que no estábamos equivocados, no? Entonces, con el grupo ideamos algunos experimentos que fundamentaran nuestra hipótesis. Una de ellas fue Además, lo que hay en que el... decir que eso además no solamente fuimos jurados, sino el revisor del artículo que nos cuestionó. Ujú. ¿Sí? Y eso, o sea, la ciencia surge, no para, la ciencia surge, exacto, sí. Es que como estás contando la historia, sí tenemos que aprender todos de lo que tenemos que hacer cuando hacemos investigación. ¿Mm? Aquí, no, sabíamos que había algo y que el oxígeno estaba ahí, ¿sí? Pero el artículo lo pasamos así como a ver qué onda, ¿no? ¿Sí? Ujú. Y los revisores nos hicieron 3 revisiones muy fuertes, ¿sí? Y además ahí aprendimos otras cosas más, a defendernos, ¿sí? Porque como siempre he dicho, si yo me llamo Nacho Smith, hasta las narices me dan, pero como me llamo Nacho González y hasta los ratones se apellidan González, ¿sí? Entonces tienes que hacer 3 veces más para decir para que te crean, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Entonces aquí sí fue una historia de eso, ¿no? ¿Sí? Pero entonces los hábitos también dijeron, están medio pedorros, ¿sí? Ujú. Exactamente. Entonces, estos experimentos, que para mí es eso, muchas veces cuando te dicen que no, entonces tienes que buscar, entonces aprendes más. Y eso es el reto de esto, ¿no? O sea, no se enojen cuando dicen, ay, esto está peor, te voy a demostrar ese canijo que no es cierto, ¿sí? Entonces, con eso aprendo más. Váyanse preparando, chavos. Entonces ideamos un par de experimentos, ¿no? En el cual, utilizando el mismo sistema, a la misma temperatura y la magnitud que habíamos tenido mejores resultados en los experimentos previos, sabíamos que se decía que en presencia de una condición microaerobia iba a haber un incremento de la actividad enzimática. Entonces, lo que hicimos fue evaluar la actividad enzimática en cada hora. Lo que descubrimos es que justo a las 3 horas, en donde presentamos el mayor consumo en la etapa de hidrólisis, incrementó la actividad enzimática un 86%. Y esta... Apague la luz eso, porque si no se ve el contraste allá enfrente, ¿no? Todos los colores se ven como caquitas de mosco. Y El tamaño y el entonces, color sí importa, sí. esto ya nos hablaba de que efectivamente estábamos incrementando la actividad enzimática. Sí. Pero si incrementaba la actividad enzimática, debería de haber una producción considerable de oxígeno y un consumo, ¿no? Entonces, ideamos los siguientes experimentos, en donde aplicamos las diferentes magnitudes del campo eléctrico y evaluamos el oxígeno disuelto presente. Esto en 2 condiciones. En la abiótica, en ausencia de microorganismos, que son los puntos azules, observamos que el oxígeno que se producía era considerable y que además la tasa de producción correspondía al incremento de la magnitud del campo eléctrico, ¿no? Estábamos hablando que alcanzábamos concentraciones mayores a 4 miligramos por litro. Pero cuando introdujimos a los microorganismos, pues algo muy bonito pasó, ¿no? Vimos que en los puntos amarillos el oxígeno disuelto era casi consumido y que alcanzábamos concentraciones de 0.04 miligramos por litro. Esto ya se considera una condición microaerobia. Entonces, bueno, pues todo iba dando lo que esperábamos, ¿no? Pero también quisimos evaluar, porque aquí el consumo era tan rápido que teníamos que evaluar la tasa de consumo. Lo que hicimos fue saturar con oxígeno un sistema similar en el que después evaluamos el perfil de consumo del oxígeno. Este perfil lo ajustamos a un modelo de Compers y pudimos, de Monod, perdón, sí, de Monod, y obtuvimos la tasa de consumo de 0.484 miligramos por litro por minuto. Entonces, Y ese no tenía campo eléctrico, era oxígeno que ajá. Eso sí. Entonces, los microorganismos realmente tenían la capacidad de consumir el oxígeno presente. Y esto
daba un fundamento a nuestra hipótesis. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones que obtuvimos en ese momento? Que un campo eléctrico de baja magnitud provoca la electrólisis del agua, que estos dos gases, el hidrógeno y el oxígeno, van a impactar en los microorganismos anaerobios. Y esto gracias a la estratificación de los gránulos anaerobios por el requerimiento de oxígeno que tienen. El oxígeno entrará en la etapa de hidrólisis, consumido por bacterias facultativas, que van a incrementar su actividad enzimática justo en la hora 3. Y esto acelerará el proceso de hidrólisis un 52%. Al consumir este oxígeno, no se inhibirán a las demás etapas porque estas están dentro del gránulo. Entonces, el hidrógeno podrá difundir dentro de este y ser aprovechado por la metanogénesis hidrogenotrófica, lo que dará lugar a un incremento en la producción de metano del 39%. Perdón que te interrumpa, pero es que este es México. Has organizado la información de una manera maravillosa para entender cómo hacer una investigación, ¿no? Sí, definitivamente, eso te lo agradezco. Pero aquí es una cosa muy importante, muchachos, porque fíjense, a mí me maravilla esto de la biotecnología, muchas cosas, porque con parámetros macroscópicos estamos proponiendo modelos de lo que pasa en chiquito, ¿sí? Entonces, fíjense, solamente midiendo, ¿sí?, la cantidad de consumo o la producción de enzimas, el consumo de oxígeno y todo, proponemos estos que ocurren en los gránulos, sin necesidad de ir hasta los gránulos. Ese es el reto de los modelos, ¿no? Con parámetros macroscópicos, cómo describo o propongo modelos que describan las partes microscópicas. Sí. Adelante. Y bueno, Para dar una clase de mundo científico. esto dio lugar a un segundo artículo en el que hablamos de la influencia de la electrólisis del agua en la etapa de hidrólisis y metanogénesis a temperatura ambiente. Este fue un enfoque cinético y metabólico y que fue gracias a todos los comentarios que nos hicieron tanto en mi examen predoctoral como en la primera revisión del artículo, ¿no? Y que después de estos experimentos fue más fácil llevar a cabo su publicación. Quiero hacer otro comentario en este, justo, ¿sí? Ujú. La primera vez que mandamos eso, el editor nos dijo, esto es una porquería, y lo están copiando de algún lado, ¿sí? Así, de plano, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, dos cosas, o sea, y eso por eso en México no avanzamos, ¿no? Te vas con tu sombrerito, sí, señor, y agachas y te vas, o dices, perdón, tengo que demostrar que no es así. ¿Sí? Entonces fue cuando verdaderamente todos nos enojamos, particularmente yo, ¿sí? Entonces hicimos una carta, ¿sí? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Que fue así, contundente. La una cosa, perdón, ¿sí? Usted me respeta, ¿sí? Porque aquí está nuestra producción de todos y hemos publicado. Entonces eso no quiere decir que estamos inventando, ni que no sabemos publicar. Entonces, por favor, y gracias a eso, ¿sí? Porque en esa revista cuando te lo rechazan, ya no hay una reconsideración. Se salió y lo aceptó para que lo vieran, no lo aceptó luego, sino que lo mandó a revisar, ¿no? Pero fíjense, esa es otra enseñanza que tenemos que hacer, ¿no? Muchas veces en México por eso no avanzamos, son demasiados malinchistas. Si alguien que habla inglés o que habla como te dice que estás mal, bajas las orejas y te vas, ¿no? Si un colega mexicano te dice, pues no le hago caso, ¿no? ¿Sí? Entonces es otra cosa. O sea, en este proceso nosotros aprendimos como equipo muchas cosas, ¿no? Y qué bueno que lo estás presentando así, ¿no? ¿Sí? Y gracias a todo ese esfuerzo, creo que se quedó muy claro. Y con Tania, ganó el premio Augur de biotecnología, ¿no? Que los esperamos el 11 de mayo para el vals, ¿no? Sí. Adelante. A echar un minuto. Pues eso espero, pero díganme quién va a traer el vino, si no, nos quedamos con el examen. Ay, no, por favor. Adelante, vamos. Y bueno, en el Inter hicimos otros experimentos, claro, ¿no? Pero pues para no hacernos súper largo todo, besos. Parte de los objetivos era escalar el proceso, ¿no? Sí. Tener un proceso continuo en donde pudiéramos aplicar estos descubrimientos, ¿no? Entonces operamos 2 reactores UACB a temperatura ambiente. En uno se instalaron... ¿Qué es UACB? Porque acuérdate que hay algunos ingenieros que no saben. Reactores anaerobios de flujo ascendente que fueron operados a temperatura ambiente
y en uno de ellos se colocó un arreglo de electrodos, de 4 electrodos de mallas de titanio recubiertas con óxido de rutenio. Se operó a 12 horas con agua residual real de la planta de tratamiento de Cerro de la Estrella y como les comentaba en mi introducción, la tuvimos que suplementar para que pues, el rendimiento de la producción de biogás fuera adecuado, ¿no? Se evaluaron y medible, ¿no? Sí. Las variables de respuesta fue pues el consumo de la DQO, la alcalinidad, la producción del biogás y quisimos explorar un poco sobre las propiedades físico-químicas del lodo, ¿no? Cómo lo cambiaba la influencia del campo eléctrico. Algo aquí muy importante fue llevar a cabo el escalamiento de la aplicación del campo eléctrico, la estimulación eléctrica, y nosotros utilizamos la densidad de corriente como nuestro, se me fue la palabra, nuestro criterio de escalamiento. Utilizamos la misma densidad que usamos en las celdas y usamos el área superficial nueva de los electrodos para determinar la intensidad de corriente a aplicar. Decidimos aplicar el campo eléctrico solamente 3 horas al día. ¿Por qué? Bueno, porque habíamos observado en nuestros experimentos en lote que a las 3 horas había el mayor consumo. Y también parte de nuestra investigación está enfocada en disminuir el costo energético, ¿no? Entonces estábamos buscando una estrategia para disminuirlo. Y bueno, pues solamente para corroborar que exactamente el escalamiento estaba llevándose de manera adecuada, hicimos el mismo barrido que con las celdas y comparamos los potenciales de la celda que obteníamos. Entonces aquí podemos observar que en rojo tenemos el reactor USB y en azul las celdas y tenemos un comportamiento muy similar. Luego, pues, ¿qué obtuvimos, no? Como ya sabíamos que teníamos oxígeno, pues ahora quisimos evaluar si había hidrógeno, ¿no? Para seguir fundamentando nuestra hipótesis. Entonces, lo pudimos determinar en la composición del biogás. Este representaba el 11%, ¿no? Y más allá de perjudicar la pureza del biogás, incrementaba el poder calorífico en un 23%. Buscando en la literatura, vimos que esta composición podría determinarse como etano, que es una mezcla de hidrógeno con metano que se produce en la digestión anaerobia por 2 etapas. Y nosotros lo estábamos logrando en una sola etapa. En ese momento también fue un descubrimiento interesante, ¿no? Otra cosa que observamos es que el incremento del rendimiento de la producción de metano fue del doble en presencia de la estimulación eléctrica. Además, pudimos evaluar por experimentos muy sencillos cuál era la vía predominante para la producción de metano. Y con la estimulación eléctrica, el 65% se refería a la hidrogenotrófica, que seguía pues como siguiendo este hilo conductor que queríamos marcar, ¿no? También evaluamos cambios en la fisiología del gránulo, ¿no? Esta perdió velocidad de sedimentación, incrementó el IBL y lo más interesante, ¿Qué es el nivel? Perdón. el índice volumétrico del lodo, y lo más interesante fue que el tamaño de los gránulos cambió, ¿no? Los de mayor tamaño incrementaron, los de medianos disminuyeron y entonces también vimos un incremento de las sustancias poliméricas extracelulares del 52%. Entonces también ahí fue cuando nosotros empezamos a hablar de un concepto que eran las microburbujas que ocurrían por la aplicación de la electrólisis del agua, ¿no? Y que estas iban a hacer una presión de selección dentro del reactor que iba a dar lugar a una mejor granulación, ¿no? Entonces, hicimos micrografías electrónicas de barrido en donde pudimos observar que efectivamente el gránulo con estimulación eléctrica era más compacto. En ese momento, pues solamente pudimos hacer una hipótesis de los microorganismos que estaban presentes, pero también vimos una diferencia en la superficie de los gránulos, en donde teníamos más microorganismos filamentosos. Y bueno, ¿qué logramos con esto, no? Pues sí, demostramos que se favorecía la vía hidrogenotrófica por la presencia del hidrógeno, que este hidrógeno incrementaba el poder calorífico en un 23%, que el rendimiento de producción de biogás se duplicaba, que mejorábamos el proceso de granulación y que finalmente esto podría permitir diseños de sistemas más eficientes y compactos.
Todo esto lo plasmamos en un tercer artículo, en donde hablamos de la intensificación de la metanogénesis hidrogenotrófica en un reactor UACB electroasistido a temperatura ambiente, ¿no? Y hasta aquí como que se quedó, hasta ahí cerramos como mi investigación de doctorado, ¿no? Pero la verdad es que no nos podíamos quedar así, ¿no? Queríamos seguir explorando otras opciones y fue como llegó la colaboración con el Instituto Politécnico Nacional. Y gracias a que pudimos trabajar con la doctora Elvia Es una Inés preciosa mujer. y con el O sea, preciosa doctor quiere decir que sea Odin, inteligente. y con el Además, doctor Onodin pudimos plantear un experimento en el cual pudiéramos determinar la dinámica de los microorganismos presentes bajo la estimulación eléctrica, ¿no? Esto lo hicimos en el mismo sistema a una temperatura menor, que fue de 18 grados, y aplicando la estimulación que ya habíamos comprobado que tenía mejores rendimientos. Aquí, ¿qué obtuvimos? Pues que sí hubo un cambio significativo, ¿no? En las primeras barras vamos a ver. nada más comenta tantito, comenta rápidamente cómo se hace esas cosas que son. Bueno, ¿Cómo yo se no hace ese soy escamito? Nada más, experta. no, nada más, o sea, como, ni yo menos, pero nada más como 2 más 2, nada más como un cartoncito, para que Mm, nos demos cuenta la complejidad de este asunto. bueno, lo que hicimos fue tomar muestras en el tiempo de inoculación, que es el tiempo cero, y después a las 6 horas que terminó la cinética. Luego estas muestras son centrifugadas para extraer el ADN y después, bueno, se mandan hasta Texas, me parece, para determinar los microorganismos presentes. Así es. Así Nada más con el muy ADN, general, ¿no? ¿eh? Porque yo no, Nada más con el ADN, ¿no? Es impresionante, ¿no? ¿Sí? ¿no? Se rompen las estructuras, ¿sí? Ujú, Sale el ADN y entonces se hace, después se rompe el ADN y entonces dependiendo de las bases, ¿sí? Que ujú. tienes, es como se determinan qué compuestos son. Sí, Eso es precioso. especies. ¿Qué especies son, perdón? Especies. ¿Qué compuestos? Pero es que soy químico. Vengo de lumpen. ¿Qué géneros? Adelante, sí. Entonces, bueno, solamente les voy a mencionar algunas porque, bueno, fue un análisis muy completo. Pero, por ejemplo, aquí podemos observar cómo era el inóculo, cómo teníamos un control sin estimulación eléctrica y después con la estimulación eléctrica, ¿no? Aquí vimos que sí hubo un cambio considerable. Principalmente incrementaron unos tipos de bacterias, como delta protobacterias, que estas son sintróficas, participan en etapas intermedias en el consumo de AGVs y la producción de metano, ¿no? Entonces son claves para que la metanogénesis tenga un balance y no se acidifique. Estas se incrementaron, ¿no? Por otro lado, microorganismos facultativos que desde un principio mencionábamos, incrementaron como bacilli. Estos pues son característicos de las etapas iniciales que llevan a cabo la hidrólisis. Y otros, por ejemplo, como los tridia, que son estos verdecitos, sí son estos, ajá, disminuyeron en presencia de la estimulación eléctrica. Estos son estrictos anaerobios. Entonces, ahí estábamos como viendo un poco más de la historia que nosotros teníamos en mente. Permíteme, eso es importante porque se pasa muy rápido, sobre todo los que no sabemos del metabolismo completo, porque pasamos muy rápido. El paso intermedio que es muy determinante para que este proceso se haga eficiente son la producción de AGVs, Uh ¿sí? -huh, O sea, es ácidos grasos volátiles. uh Y -huh, entonces eso hace que si hay muchos, si no controlas esto, se acidifica y se para, ¿no? ¿Sí? así Todo es. este asunto. Entonces, lo que vemos como ese consorcio que trabaja como una máquina, con etapas, modificó los que controlan el AGB, Uh lo que -huh, estabas diciendo, para que entonces, porque una de las cosas críticas que hacen en estos metabolismos que se van muy rápido, ¿sí? Comienzas a edificar y se paran, ¿no? ¿Sí? Entonces, el consorcio dijo, no, pues, estamos haciendo muy rápido, modifico el porcentaje de esas de churuslices, esas amarillas, ¿sí? Y entonces elimino esto, ¿no? uh -huh. ¿Sí? Eso es impresionante, ¿no? Adelante. Y otro microorganismo que la doctora Inés descubrió que incrementaba y estudiando la literatura fueron los introfobacterales. Estos también son sintróficos, como decía Nacho, consumen AGVs y son intermediarios en la cadena de transporte de electrones mediada por hidrógeno. Pero también algunas especies de este orden
tienen características de transferencia directa de electrones entre especies. Entonces, estábamos descubriendo que en nuestros gránulos también podrían existir interacciones directas sin necesidad de una biopelícula en los electrodos, ¿no? Entonces, esto también ha sido un descubrimiento interesante. Luego, en las arqueas, pues descubrimos que la mayoría de las arqueas que nosotros teníamos eran hidrogenotróficas y en presencia del campo eléctrico también incrementaban, ¿no? Entonces, planteamos el siguiente modelo, todavía es una hipótesis, todavía tenemos que comprobarlo, pero que los lodos granulares están modulados por el ambiente redox que genera la estimulación eléctrica. El oxígeno va a entrar en la capa externa del gránulo y va a ser consumido por la etapa de hidrólisis y microorganismos facultativos. Luego, viendo cómo incrementaron estos microorganismos intróficos, estamos reforzando las etapas intermedias por la cadena de transportes mediada por hidrógeno. Pero también tenemos microorganismos que pueden hacer la transferencia directa. Entonces, además de incrementar la producción biológica del hidrógeno por este reforzamiento de los microorganismos intróficos, también tenemos una producción directa y además tenemos la producción de hidrógeno electroquímicamente. Entonces, todo esto hace que haya un incremento en la producción de metano y que nosotros podamos tener un hidrógeno residual, porque al tener un transporte directo de electrones, este hidrógeno ya no es utilizado y puede escapar al espacio de cabeza, ¿no? Entonces, bueno, faltan muchos estudios para terminar de afinar este modelo y esperemos que se publique próximamente. Y bueno, me gustaría cerrar hablando de cómo hemos crecido como equipo, ¿no? Les comentaba hace un rato que parte de los proyectos que empezamos a tener fue con el IPN, en donde nosotros, buscando suplementar las aguas residuales, estamos utilizando residuos de poda previamente sacarificados en el poli para suplementar las aguas residuales y tratarlos aquí en un reactor electroquímico de lecho fluidizado. Y a raíz de este mismo proyecto salió una colaboración con el TESE para llevar a cabo la sacarificación de residuos de poda utilizando extractos enzimáticos que usualmente usaban en residuos de fruta, ¿no? Entonces todavía este proyecto sigue en pie. Otra parte es acoplar el sistema de pretratamiento de lodos que está llevando a cabo Selene con este sistema estimulado electroquímicamente para tener un tren de tratamiento más robusto. Además, con el apoyo de alumnos y alumnas de servicio social y tesis de licenciatura, se ha llevado a cabo el diseño de la planta de tratamiento de Cerro de la Estrella, ¿no? Para mejorar la capacidad de tratamiento. Parte de nuestras perspectivas desde la investigación que realizamos era hacer un análisis económico y ambiental que se está llevando a cabo por Gina, que ya presentó previamente, ¿no? Y algo que todavía se está cocinando es profundizar aún más de estos microorganismos identificados, ¿no? Con el apoyo de una alumna de servicio social y el asesoramiento del equipo, estamos tratando de dilucidar muy bien la ruta metabólica, ¿no? Entonces, como Perdón, pueden... ¿y esto para qué sirve lo último? ¿Cuál es el objetivo? Nada más para sentirnos... Exactamente, eso es importante, porque Bueno, creo que hay... Échale. Creemos que esto es parte importante del fundamento científico que nosotros estamos planteando, ¿no? Sí podemos decir que tenemos mejores rendimientos y eso va a vender, pero siempre si sabemos qué hay detrás, vamos a poder manipularlo para que dé los resultados que esperamos, ¿no? Y diseñar. Y diseñar. Biorefinerías, que es lo que está haciendo Churros Rice. Exactamente. Entonces, como pueden observar, este proyecto se llevó a cabo por la colaboración de alumnas, de alumnos y de colegas que no mencioné, pero que estamos muy agradecidos por su apoyo y que esta es una forma en la que nosotros contribuimos y que el objetivo de todos es mejorar el tratamiento de aguas residuales en nuestro país.
Sería todo. Bravísimo. Bien, gracias, Tania. Gracias. ¿Hay algún comentario por ahí? Ay, Tania, me quedé sorprendida, muy agradecida por la forma en que presentaste que está resumiendo todo lo que se ha hecho en este grupo y ha retomado lo que las otras presentaciones abordaron, ¿no? Yo creo que a todos los colegas que no conocían, y los llamo colegas, aunque sean alumnos, son colegas, que no conocían el trabajo y conocen nada más su pequeña parte del proyecto, vean que eso no queda nada más en su proyectito. Esto se interactúa para hacia otros campos y hacia ampliar más el conocimiento sobre esta línea de investigación que ya, como bien mencionaron, lleva bastante tiempo, pero va cuajando después de 15 años. Tenía que cumplir 15 años la niña, si no, no bailaba el vals, ¿vale? Pues sí, me pareció una reseña bastante interesante, porque pusiste en contexto bien cuáles fueran tus hipótesis, cuáles eran tus dudas, cuáles fueron tus retos, cómo fuiste avanzando, y que vean, colegas, que esto es el hacer un doctorado, eso es ir aprendiendo por los tropiezos, con los desalientos, con las frustraciones que te digan, esa es una porquería, no lo creamos, busquemos y demostremos que realmente es lo que sirve. Solamente una cuestión que me pareció bastante interesante es que, lejos de que el campo, yo le doy un calambre en mi mente microbiológica, yo le doy un calambre a la bacteria, pues que se le van a parar los pelitos así de puntas y pues a lo mejor se va a desestabilizar, y lo que demuestra, ¿no?, que se cambia su ruta metabólica. Pero ya en el consorcio, yo esperaba, dije, bueno, va a destabilizar tanto que entonces ya pierde conexión entre unas y otras, y lejos de que se redujeran, se destruyeran los gránulos, incrementaron en tamaño, ¿sí? Incrementaron en tamaño. Eso me parece bien, que se mantenga la estructura, ¿sí? Siempre a veces decimos, es mejor, contradigo a su dicho de Nacho, tener gránulos más pequeños, porque la transferencia de masa y el espacio total de tratamiento va a ser mucho mejor con gránulos más pequeños. Pero bueno, aquí quedó esto. Y otra que también me quedó así como, no duda, sino que en tus resultados tú encuentras un incremento de exopolímeros por efecto del campo de la estimulación eléctrica, ¿sí? Encuentras, ¿y qué sirven? Estos exopolímeros, pues, son el cemento, el amalgamiento para que se unan. Entonces, aquí entra un poquito en duda si lo que Selene pretende es destruir estos granos o estos conglomerados de lodos activados, porque es distinto. Estos están bien compactos, los lodos activados son floculentos, y su objetivo es romper los exopolímeros. Realmente se va a poder. Aquí, para este caso, se incrementaron, pero acá esa es la idea, romper el exopolímero. Entonces, no sé qué va a pasar. Gracias. Ahorita que conteste. Ahorita conteste. Sí, ¿verdad? Bueno, Tania, pues primero muchas felicidades. Hay un trabajo muy grande, y también se ve una gran colaboración de muchos grupos, y eso es algo que se aplaude, ¿no? Yo nada más es una observación, porque creo que estamos en un grupo que no se ha dedicado a estudiar tanto las bacterias electroactivas, ¿no? Y en ese sentido va mi comentario. Uno de los hallazgos de la colaboración con Inés fue que encontraron bacterias electroactivas, ¿no? Entonces, tú mencionaste que tenían transferencia directa, y aquí pues es una observación en el argot de los que estudian bacterias electroactivas. La transferencia directa es cuando hay pilis, nanowires, citocromos, ¿no? Y aquí en este caso sería bueno a lo mejor investigar si esos géneros tienen esas estructuras o si no las tienen. Y si no las tienen, no decir transferencia directa, ¿no?, sino más bien transferencia indirecta. Y por ahí investigar, pues hay muchos mediadores redox solubles, ¿no?
si pudieras a lo mejor evaluarlos para verdaderamente dilucidar si hay bacterias de naturaleza electroactiva. Ujú, ujú, claro. Sí, eso es muy interesante. Sí, yo siento que está mal dicho Yo esa también. transferencia electrónica directa, sí, pero bueno. Sí, de hecho es una cosa que estuvimos discutiendo mucho con Inés precisamente porque es difícil y justificarlo sería un análisis microbiológico tanto básico como de biología molecular ya más detallado. Ujú. Por eso necesitamos hacer ese encerrón así. Sí, sí, Para sí. discutir con eso. Ay, Sí, o Sí. sea, aquí sería bueno un microbiólogo sí. de base que pudiera ayudarnos con eso. Yo conozco una persona en el ITSON que trabaja bien la microbiología y de hecho trabaja con cuestiones agrícolas, o sea, tiene como, bueno. Bueno, más bien mi pregunta, bueno, no mi pregunta, mi comentario y también un poco la pregunta Ujú, es, con base en lo que presentaste, uno puede ver que hay mucha perspectiva del trabajo, sobre todo el inicio, o sea, si tú te das cuenta en lo que presentaste, ujú, queda un hueco, que es la parte del oxígeno. Entonces, y la parte de la hidrogenotrofía, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la mayoría de la gente diría, bueno, ¿y por qué desde un inicio no se estudió la metanogénesis hidrogenotrófica, ¿no? Porque si te das cuenta en los sustratos que usamos para evaluar las diferentes etapas, al final solo utilizamos el acetato o ácido acético, como quieras verlo. Sin embargo, al final, una de las conclusiones fuertes es que la hidrogenotrofía es más importante en el proceso. ujú, Entonces, ahí hay mucha chamba. O sea, si tú quieres seguirle con este tema, ujú, la parte del estudio de la metanogénesis hidrogenotrófica es ya, aunque es una cuestión todavía de ciencia básica, daría mucha información para entender el proceso. ujú. Entonces, ¿tú qué crees que se pudiera estudiar o sacarle más provecho a esto? Porque si ves el proceso que tú presentaste de manera global, pues hay mucho que estudiar. La parte del litano, ya para proveer un proceso como tal aplicable de metano, de biogás enriquecido con hidrógeno, pues también es ya algo real, ¿no? Que se Ujú. pudiera aplicar. ¿Cómo ves tú esta perspectiva? Sí, pues sí, ¿no? Hay todavía muchas cosas que investigar y una de ellas que nosotros descubrimos es que no podríamos atribuir solamente la producción de metano al hidrógeno producido electroquímicamente, ¿no? Que también debería de haber una mayor producción biológica y que obviamente esta producción biológica iba a impactar en la vía hidrogenotrófica, ¿no? Entonces, también parte de las perspectivas es dilucidar, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo para que se incremente esta producción de hidrógeno? Ya sabemos que hay un incremento de microorganismos sintróficos, pero darle seguimiento a esta cadena de transporte de electrones sería interesante. Y como comenta, ¿no? La idea del litano surgió en la revisión de la literatura, pero ya no profundizamos más, ¿no? Y comparar este proceso con el de 2 etapas, ¿no? Que es un proceso más costoso al tener que en la segunda etapa subir la temperatura y en la primera hacer una inhibición, ¿no? Entonces, tener un proyecto o más bien dirigir la investigación a dilucidar esa parte de la metanogénesis hidrogenotrófica creo que está muy bien porque en este caso solamente estamos diciendo que hay presencia de hidrógeno, pero todavía no sabemos cómo es que realmente lo producimos, ¿no? Como en el oxígeno siento que ya pudimos tener un fundamento más fuerte en la hipótesis, ¿no? De dónde lo generamos, quién los consume, como que ya hay más claridad, pero en la parte del hidrógeno todavía hay mucho que hacer. Y la otra cuestión que ahorita está en boga es si ya tú puedes de alguna manera controlar el proceso, porque no necesariamente es con campo eléctrico. O sea, tú ya desde el punto de vista de cinéticas y cuestiones, condiciones operacionales, tú ya tienes la capacidad también de controlar el proceso. Y ahí viene la otra área de interés ahorita reciente, que es la de formación de productos valorizables. O sea, en realidad
te estás metiendo en un área que es la fermentación oscura. Entonces, esa parte de la fermentación oscura hay que también explotarla, porque ya no es solo el hidrógeno, ya son, por ejemplo, ácidos grasos de cadena media, sí. Sí, sí, no, no. ¿Alguien más? ¿No? 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 ¿Nadie? Vale. No, lo único que decir es que aquí hay muchos proyectos de investigación. En lugar de que estén haciendo revisiones bibliográficas, no sé para qué, profesores, bueno, otras cosas de investigación, aquí hay unas cosas que se pueden aplicar por los resultados. Nada más. Pues igual, para cerrar nada más, creo que algo, o sea, que hay que no sé, resaltar de todo esto es justamente la integración de diferentes perfiles, desde la parte microbiológica, la parte de química, la parte de ingenieril. Lo que pudimos ver, creo yo, a lo largo del trimestre es justamente que un tema en común se puede abordar desde diferentes perspectivas y aunque pareciera que cada quien tiene un proyecto independiente y que pareciera que cada quien va por un rumbo independiente, pues en realidad nos vamos retroalimentando, ¿no? Los resultados de un proyecto en realidad pues sirven para establecer hipótesis que le sirven al compañero de al lado y en ese sentido, si somos buenos observadores, podemos encontrar esos puntos de unión y entonces empezar a pensar o a plantear proyectos más completos, un poquito más ambiciosos y sobre todo que realmente puedan llegar a una aplicación, ¿no? Que podamos dar ese brinco, salirnos del laboratorio donde tenemos todo controlado y no es fácil trabajar en el laboratorio, es muy complicado, pero de alguna manera si nos salimos a ese ambiente donde ya no tenemos esa capacidad de control, la vida se vuelve todavía más complicada y creo que ahí es donde tendríamos que llegar, ¿no? Como científicos, como universitarios, como el futuro de México y pues buscar esas soluciones, ¿no? Entonces, Tania, pues muchas gracias por tu presentación, muchas felicidades por esa manera en la que abordaste y nos contaste los últimos 5 años, creo yo, de lo que llevamos recorrido. Fue padre recordar toda esa parte. Empezó desde menos 12, porque venía del PEMA, y se fue para tuvo que aprender todo, de biología, de ingeniería, de electroquímica también, exactamente. Bueno, hay más o menos. Y pues como decía, ¿no? El esfuerzo ya se ve recompensado y ya la van a premiar ahí en el 11 de mayo, aquí en la sala Cuicacali. ¿Cómo se De Christopher Aguirre. Es a los que, describe a los que no saben qué Ok, es el premio. es un premio que se otorga en el posgrado en biotecnología. Digamos que tiene dos requisitos, ¿no? Uno es que te gradúes en tiempo y otra es que hayas publicado el artículo en la revista de mayor impacto dentro de esa generación, ¿no? Entonces, pues bueno, esta tesis salió ganadora este año y pues ahí vamos a andar de fiesta. Así es, están cordialmente invitados. Están cordialmente invitados ahí nos vemos. Espero que las que sigan también sean. Y pues bueno, con esto cerramos. Muchas gracias y nos seguimos viendo en el ciclo que sigue. Sí, si quieres sacarlos.